Buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a su programa Voces del Areópago del día de hoy. Hoy es día viernes 4 de octubre del año 2013 y tenemos preparado para ustedes un tema muy ilustrativo, muy bonito, muy apasionante, ¿verdad? Puesto que vamos a hablar de uno de los temas que han venido distorsionándose desde hace miles de años y consideramos que será de mucho interés para todos ustedes. Voy a dar la bienvenida a los amables panelistas que hoy nos acompañan y que iniciamos con Adonis Nieto. Muy buenas noches, es para mí un honor una vez más poder estar desde este lugar que para mí es una palestra donde podemos combatir todos aquellos conceptos que van totalmente sesgados de la realidad y que será de mucho provecho para ustedes. Quédense con nosotros. Muy buenas noches, agradezco la invitación que nuevamente se me hace para participar en este programa y la verdad me encuentro muy emocionado con el tema que se va a tratar, un tema tan amplio del cual no solo las Sagradas Escrituras sino aún en la historia vemos cómo comprueba la falsedad, la mentira. Esperamos que se queden con nosotros. Muy buenas noches. Es para mí un gusto y un enorme placer el estar aquí con ustedes y agradezco la invitación de nuestro director, que realmente este tema que se va a escuchar en este momento será de mucha utilidad para todos ustedes. Estará muy bueno, muy interesante. Quédense y en unos minutos escucharán lo que tenemos que decir. La Trinidad es la creencia de que Dios está dividido en tres personas o compuesto por tres personas. Y esta es una práctica religiosa que adoptó la Iglesia Católica de otras muchas corrientes religiosas milenarias y que son además consideradas como tríadas o tres dioses, y que usando este vocablo la Iglesia Católica efectúan sus cultos así como sus sacramentos. Esta creencia no fue admitida de un día para otro, sino que llevó un proceso muy largo y muchas discusiones y modificaciones al interior de la Iglesia Católica y en diferentes escenarios y por muchos años, hasta que se concluye su adopción como dogma en el Concilio de Letrán en el año de 1215, e incluyendo que todavía después de estas conclusiones, para ellos sigue siendo un misterio. Entonces, este uso del equivocado de que Dios está compuesto por tres personas, se le llama la Trinidad, y es un fenómeno religioso que vamos a analizar con todos ustedes el día de hoy. ¿De dónde surge la idea de la creencia o de la existencia de una deidad compuesta por tres personas o por tres dioses? ¿Qué corriente religiosa es la que más ha proclamado la idea de la Trinidad? De las corrientes religiosas que se autonombran cristianas, la Iglesia Católica fue quien inició con la adopción de esta idea milenaria y contraria a lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. ¿Cuál es el origen de la adopción de esta idea equivocada? La Biblia en el Antiguo Testamento habla sobre la existencia de tres dioses. ¿Quién inicia y quién concluye al interior del catolicismo la imposición como dogma? ¿Qué referencia hay de Dios respecto a su existencia y creador de todas las cosas? ¿Admite Dios la coexistencia con otros dioses? ¿Jesucristo predicó la falsa idea de la Trinidad? Los apóstoles que recibieron de Jesucristo la doctrina y predicaron la idea de la Trinidad. Estas y otras preguntas más serán abordadas por los analistas especializados en este tema y que van a vertir sus conocimientos en este panel.
Vamos a dar un primer receso y enseguida volvemos con ustedes para iniciar nuestra primer ronda de análisis. No se vayan, por favor, espérense que empieza lo bueno. Bien, pues ya estamos de regreso aquí con ustedes, tal y como lo prometimos. Quiero comentarles a ustedes, amables televidentes, que los compañeros panelistas están como los caballos de carreras, tan nerviosos, tan ansiosos ya, queriendo arrancar, porque este tema que vamos a tratar el día de hoy, que es una idea muy equivocada acerca de lo que es Dios, o de la idea que tienen algunas gentes de decir que Dios está compuesto por tres personas, es una idea tan, ¿qué podríamos decir? Tan fuera de lo común, fuera de lo lógico siquiera. Pensar en esto, que pues hay muchos elementos para poder echar abajo esta idea. Pero bueno, la última palabra la van a tener ustedes. Vamos a invitar primero al compañero Adonis. Compañero Adonis, ¿de dónde surge la idea de la existencia de una deidad compuesta por tres dioses? Bueno, obviamente de Dios no viene. Acordémonos que el hombre tuvo una relación con Dios
caminó con Dios, hablaba con Dios en el jardín del Edén. Pero a raíz del pecado, el hombre fue expulsado y poco a poco se fue degenerando aquel concepto prístino que el hombre había adquirido, recibido directamente de Dios cuando vivía en rectitud delante del Señor. Se nos habla ya en el capítulo 11 del Génesis que existió un hombre llamado Nimrod y que este fue un poderoso cazador delante de Dios. Que esta palabra delante de Dios, de acuerdo al lenguaje original, era contra Dios. Este fue el fundador de la idolatría que hasta nuestros días subsiste. Cuando él murió, de todos he sabido que todo el que estudia prácticamente, ¿no?, que su mujer adquirió el liderazgo, aquella mujer llamada Semiramis, a la que le nació un hijo Tamuz, y me veo obligado a hablar de esto porque estos tres personajes fueron constituidos como una deidad para Babilonia. Nimrod, Semiramis y Tamuz, la primera trinidad que nos aparece aquí en la tierra. Cuando nos vamos a las demás religiones, encontramos que todas las religiones paganas tienen un hilo subyacente de identidad que los conduce directamente a lo que estamos hablando, a lo que es Babilonia. Cuando la religión es deportada de Babilonia para Egipto, nosotros encontramos que también entre los egipcios existían tales creencias. Es tanto así que tenían una triada los egipcios compuesta por Isis, Serapis y el niño Horus, y aunque para ellos lo representaban como tres seres, pero tenían un concepto que se parece al que tiene ahora el mundo religioso que se hace llamar cristiano. Existía para ellos una deidad compuesta de tres en uno solo. Y este era el caso precisamente de Amón, que tenía la cabeza de Ra y el cuerpo de Ta. En el siglo XIV encontraron un himno, siglo XIV antes de Cristo, es necesario aclararlo, un himno elevado precisamente en honor a este Dios trino, y en el cual decía, el canto dice, todos los dioses son trinos. Y haciendo referencia a Amón, dice que para los hombres es Ra y Ta, pero para ellos en el nombre oculto es Amón. Entonces tenían, aparte de una trinidad para el público, había una trinidad exclusiva para los sacerdotes que solo se daba a conocer como dos nada más, pero eran trinitarios. Cabe mencionar que en Egipto surgió un emperador, creo si no me equivoco fue Tutankamón, que fue monoteísta y poco tiempo duró en el poder por promover la adoración a un solo Dios. Entonces, cuando de Egipto se traslada esta religión a Grecia, nos encontramos en Grecia que también ellos tenían otra trinidad compuesta por Zeus, Atena y Apolo. Me llama la atención porque yo siempre menciono algunas cosas, pero es que son importantes mencionarlas porque el hecho de que la adoración a estos dioses no es historia. Existe un paganismo efervescente hasta nuestros días y alguien puede creer que cuando hacemos mención de estas divinidades es algo que ya se terminó. No. Actualmente todavía a Apolo se le rinde adoración. Y no me refiero a la Catedral de San Apolinar, allá en el Vaticano, ¿no? En Roma, porque le cambiaron el nombre del templo de Apolo por San Apolinar, es decir, forraron de terminologías cristianas los nombres de sus dioses, sino que a ese dios con su nombre Apolo a tal grado que en las élites que rinden culto, dentro de la élite
de poder que hay en el mundo, hay personajes que adoran a estos ídolos. Y no les sorprenda que, por ejemplo, algunos experimentos de la NASA le han llamado el Apolo 11, el Apolo no sé qué, y le ponen nombres de dioses paganos a sus experimentos. Algo hay ahí. Bien, Grecia entonces influyó mucho, y hasta nuestros días está la influencia, con su Trinidad compuesta por Zeus, Atena y Apolo. Roma también se suma a esta idolatría, y encontramos que en Roma también había una Trinidad compuesta por Júpiter, Mercurio y Venus. De hecho, para ellos Júpiter es el padre de los dioses y Mercurio es el mensajero de los dioses. Tal así que cuando nosotros encontramos en el libro de los Hechos el relato cuando el apóstol Pablo andaba predicando y lo acompañaba Bernabé, y al ver los milagros que hacían y exclamaron, dioses han bajado del cielo, y dice que a Bernabé le llamaban Júpiter y a Pablo le llamaban Mercurio. ¿Cómo es que Pablo, siendo el apóstol, que era mayor que Bernabé, le daban el título del Dios menor? El asunto era que para ellos Mercurio era el mensajero y Júpiter era, él no daba ningún mensaje a los terrestres, sino que se lo daba a Mercurio para que él lo pudiera trasladar. Recordémonos que este Mercurio en Egipto fue conocido como Hermes, llamado el intérprete de los dioses. De ahí encontramos que cuando hay alguna cosa misteriosa se dice esto está hermético. Incluso hay una caja cerrada, se dice herméticamente sellada, y los teólogos tienen una materia que le llaman hermenéutica, que todo viene de Hermes, que es la interpretación supuestamente de Dios como mensajeros. Vemos que hay una influencia pagana en todos los campos y planos de esta vida. Júpiter, Mercurio y Venus entonces es la Trinidad romana. En la India nos encontramos con otra Trinidad compuesta por Brahma, Shiva y Vishnu. Y perdido allá en las arenas del tiempo, un individuo de apellido Sichi, que se dedicó a decodificar unos códices en Sumeria, encontraron que también los sumerios tenían una deidad trinitaria, y en este caso ellos adoraban a Anu, Enki y Enlil. Esto es bien importante porque existen unas teorías conspiratorias basadas en los Anunnakis, donde se mencionan a estas deidades, y digo deidades para ellos, deidades, no para mí, no, ni para nosotros, sino que se mencionan a quienes, para ellos eran las divinidades más importantes y le rendían culto. Es importante mencionar que lo que dije hace un momento, hay rituales que se hacen y lo hace la gente más poderosa del mundo, porque no nos olvidemos que esto es de origen satánico. La idolatría no tiene su origen en Dios, sino que tiene su origen en el mal. Entonces a esta triada de Enki, de Anu, que era el padre, Enki y Enlil, le hacen ciertos rituales basados en que nada más es un aspecto ufológico. A estos rituales testificó Cathy O'Brien que en esos rituales han visto que se aparece Enki y Enlil. Lo dijo Cathy O'Brien, y una actriz de televisión que por influencias poderosas la invitaban a esos rituales, y no me cabe duda que toda esta idolatría está asociada a Satanás. No tiene nada que ver con el Dios de Israel. Eso es lo que puedo aportar por el momento, porque a esto me limita la pregunta. No, y muy interesante la respuesta, ¿verdad? Puesto que
Efectivamente, esa era la pregunta, ¿verdad? ¿De dónde surge la idea de la existencia de una deidad compuesta por tres dioses? Es decir, a la razón humana esto, de acuerdo a lo que se conoce, suena pues inconcebible, sencillamente. Muy importante la aportación de Adonis. Y ahora, bueno, vamos ahora a entrar en otro campo de la investigación. Le vamos a pedir a Manuel que nos haga el favor. Manuel, de las corrientes religiosas que se autonombran cristianas, ya Adonis nos habló de todo lo que no es cristiano. Ahora vamos a meternos ya en el campo del cristianismo o del supuesto cristianismo que pregonan algunas iglesias. De las corrientes religiosas que se autonombran, ojo, autonombran cristianas, la Iglesia Católica fue quien inició con la adopción de esta idea milenaria y contraria a la Biblia, que es el Sagrado Volumen. ¿Cuál es el origen de la adopción de esta idea, Manuel? Bueno, como ya había platicado, ¿verdad, Adonis? La Iglesia Católica, si nosotros vemos siempre, ¿verdad?, desde que según ellos marcan su nacimiento, que no es claro con Jesucristo, desde el Concilio de Nicea, ahí, ¿verdad?, existía una gran diferencia en lo que era la forma de conocer a Dios. Porque siempre nuestro Dios defendió, ¿verdad?, podemos decir que es único, absoluto, sin comparación con ningún otro. Pero fue la Iglesia Católica la que empezó a adoptar los métodos trinitarios. Entre estas enseñanzas trinitarias, desde aquel entonces ya había grupos, pues en el Concilio de Nicea, un rival muy fuerte que tuvieron, ¿verdad?, Arrio, que tenía una especie de creencia en el unitarismo, pero en realidad era una unicidad lo que él creía. Existían otras corrientes, ¿verdad?, como Nestorio. Cosa curiosa, ¿verdad?, cuando ya habían llegado a un acuerdo con Arrio, cuenta, ¿verdad?, la historia que murió Arrio en esos días, y una muerte, ¿verdad?, muy rara, ¿verdad? Se cree que lo envenenaron, pues su estómago se soltó prácticamente. Eso le pasó a Arrio. La Iglesia Católica, ¿verdad?, en aquel entonces quedó como héroe Atanasio, el cual se le llamó así, ¿verdad?, porque fue el que sacó su credo, el cual vino a unir, ¿verdad?, a unificar los criterios, no de un Dios único, sino de una Trinidad. Pues aunque en la Biblia, en los escritos, no ha aparecido la palabra Trinidad en ningún momento, ni Dios, ¿verdad?, ni el pueblo de Israel se ha aproximado a algo de ninguna manera, la Iglesia Católica en ese lugar, ¿verdad?, con el credo de Atanasio, empezaron, ese credo se le puede decir, ¿verdad?, un credo cantinflesco, haciendo memoria del comediante mexicano, ¿verdad?, Mario Moreno Cantinflas, el cual tenía su frase, ¿verdad?, como puede que sí, como puede que no, la mera verdad quién sabe. Atanasio, ¿verdad?, empezaba diciendo, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero después retrocedía, no son tres dioses, ¿verdad? Después continuaba, ¿verdad?, el Padre es eterno, el Hijo es eterno, el Espíritu, pero no son tres eternos, o sea, era un entrar y salir semejante a Cantinflas, ¿verdad? Yo comparo como, imaginemos a una persona cuando lo asaltaron y le dicen, bueno, hazme un retrato hablado de la persona que te asaltó. ¿Cómo es? Bueno, es alto, pero bajito. Es gordo, pero delgado. Es moreno, pero blanco. O sea, una contradicción, ¿verdad? Eso es el credo de Atanasio, pero que ahí empezó la Iglesia Católica, no digo ahí definió la Trinidad,
porque en realidad la Trinidad, aunque ya la declararon dogma 1000 años después de ese concilio, pero siempre se mantiene la postura, es un misterio, ¿verdad? El misterio de la Trinidad. De ahí, ¿verdad? De la Iglesia Católica se han graduado los pastores, ¿verdad?, que predican en otras congregaciones. Inclusive, la base de ellos son precisamente los seminarios. Pueden, ¿verdad?, ver lo que enseñan todo, ¿verdad?, predicador de otras congregaciones, y está tomando sus maestros, es la Iglesia Católica. Y que la cual, ¿verdad?, como ya mencionaba Adonis, la Iglesia Católica se nutrió, se alimentó de tantas creencias trinitarias que en todo el mundo se hallan y que Dios siempre, ¿verdad?, reprochó, ¿verdad?, y alejó. Veamos nosotros en lo que es la Trinidad, en lo que es, ¿verdad?, vamos a llamarle así, el catolicismo, quienes promueven, quienes podemos decir tienen, vamos a llamarles así, la primacía en todo eso. De igual manera, con el tiempo empezaron a salir nuevos cambios, una que el Padre es consubstancial, ¿verdad? Empezaron a inclusive una doctrina de homoousión, tantas cosas, ¿verdad?, que empezaron a complicar porque desde un principio nunca han podido demostrar. La doctrina que más se asemeja a lo que predica el catolicismo vendría a ser la doctrina hindú, Rama, Vishnu y Shiva, que ellos, ¿verdad?, dibujan a un ser, llamémoslo así, con un rostro a cada lado. Es una cabeza, pero cada cabeza tiene un rostro distinto, ¿verdad? Una especie de siameses, o en otras palabras, una deformidad. Recordemos que Dios es infinitamente perfecto. No podemos compararlo, ¿verdad?, con un defecto genético. No podemos compararlo, ¿verdad?, con algo imperfecto. Pero la idea de la Iglesia Católica, ¿verdad?, es defender la Trinidad. Al convertirla en dogma, fue precisamente porque ya algunas agrupaciones, ¿verdad?, en otros países estaban descartando lo que era la Trinidad. Al convertirla en dogma, anatemizan a aquel que no la quiera aceptar. Y de igual manera, al no haber revelación, al no haber una clara interpretación, es entonces como la Iglesia Católica toma, ¿verdad?, esa maestría, esa, ¿verdad?, tutoría, y que lamentablemente, ¿verdad?, es muy fácil adoptarla. Y como ya se ha mencionado, el adoptar la Trinidad es abrazar el paganismo. O sea, como hay que retroceder, hay que ver, ¿verdad?, desde dónde viene todo, y estamos en realidad ante un Dios que siempre se exigió como único, ¿verdad?, e incomparable. Es la Iglesia Católica, ¿verdad?, la que promueve esto con los grupos evangélicos. Bueno, incluso la Iglesia Católica cuando llega, o anteriormente, y ahorita ya no, pero cuando iba llegando a conquistar algún pueblo, lo que hacían era adoptar los dioses que tenían en aquel pueblo, y los cultos y la adoración que le daban a sus dioses en el pueblo conquistado, solo le cambiaban de nombre. Y ahí tenemos, por ejemplo, en México. En México el pueblo adoraba a Tonantzin, que era la diosa madre. Y cuando llega el catolicismo y veían que los millones de mexicanos hacían peregrinaciones para adorar a la Tonantzin, pues lo único que inventaron fue una leyenda de que se apareció Guadalupe a un indígena, Juan Diego, que lo han cambiado de cara 10,000 veces. Cada vez lo hacen más güero. Y más guapo además, ¿no? Y entonces ahora, aquella Tonantzin le cambian de nombre y le ponen Guadalupe. Es lo que se llama, ¿verdad?, es solo un cambio de caras y gestos.
Antes, ¿verdad? Por ejemplo, la conquista de México fue una destrucción de las pirámides, pero no era solo llegar y destruir. Preguntaban, ¿verdad?, las cualidades de aquel dios. Por ejemplo, donde estaba Tlaloc, el dios de la lluvia, pusieron, ¿verdad?, a San Martín Labrador, Tosi, averiguaron, ¿verdad?, qué significaba nuestra abuela, y ahí le levantaron su altar a Santa Ana, y de igual manera se siguió, ¿verdad?, con este procedimiento. Lo único, ¿verdad?, era introducir lo que era, ¿verdad?, la idolatría, porque eso es la Trinidad, es desconocer a Dios, es, ¿verdad?, robarle la adoración a Dios en lo que le corresponde. Bien, pues no me van a dejar ustedes mentir que esto está poniéndose muy interesante. Bueno, ya vimos con Adonis los antecedentes milenarios, de las culturas milenarias de las que tenemos conocimiento, ¿verdad? Cuáles eran sus deidades, cómo estaban compuestas. Esa pléyade de dioses que durante miles de años se llevó a cabo en diferentes culturas, lo adopta la Iglesia Católica, y ya Manuel nos explicó que lo único que hacen es adoptar las ideas, ponerles un nombre y vámonos. Ya se vuelven objeto de culto y de adoración. Y con esto le quitan, obviamente, pues la adoración a Dios. Vamos a preguntarle ahora a Adán, si es tan amable Adán en respondernos. Bueno, si vamos a hablar de las religiones cristianas, porque en este momento no estamos hablando ni de los budistas, ni de otras corrientes religiosas, nos vamos a meter al cristianismo, que es el objeto de estudio de este tema. Y todos los que se dicen ser cristianos, pues deben estar sometidos o sujetos a lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, que es lo que rige, ¿verdad?, a todo cristiano. Adán, ¿la Biblia en el Antiguo Testamento habla sobre la existencia de 3 dioses? Sí, bueno, realmente ya explicó el compañero Adonis, ¿verdad?, de su procedencia acerca de estas creencias, y también Manuel sobre cómo adoptó la ICAR todo esto. Entonces, definitivamente el concepto Trinidad o Trinitario definitivamente es encontrado de forma similar con la mitología griega, con la mitología pagana romana, la babilónica, la egipcia o aún los hindú. Entonces la pregunta que si en la Biblia, en el Antiguo Testamento, habla sobre la existencia de 3 dioses, definitivamente en el Antiguo Testamento la Sagrada Escritura en ningún momento expresa que haya 3 dioses. Ni siquiera se acerca. Los profetas de Dios, que fueron escogidos por Dios, relatan todo lo contrario. Es decir, nada tan totalmente desviado que lo que enseña la ICAR y otros muchos grupos religiosos. Pero como bien decía Manuel y como bien también explicó Adonis, todo esto se desprende de otras mitologías, los babilónicos, los egipcios, los griegos, los romanos, los hindú, pero nada de esto es divino, nada de esto viene de Dios, del ser creador del universo. ¿Qué enseñaron aquellos antiguos, aquellos profetas escogidos por Dios y enviados por Dios en aquella antigüedad? ¿Y qué nos relata la Sagrada Escritura con relación a esto? Ahí tenemos muchos textos, de los cuales solo citaremos 3 o 4, porque definitivamente hay mucho de dónde leer, para que toda la teleaudiencia, todos aquellos que nos están sintonizando, hagan su análisis también.
Encontramos, por ejemplo, en el libro del Éxodo, en el capítulo 20, versículo 2, encontramos una palabra que dijo Dios. Yo soy, dijo. Yo soy Jehová tu Dios. Notemos la expresión, yo soy. No dice, soy uno. O nosotros somos. O nosotros somos. Ni dice, soy uno de los tres. Ni tampoco dice, somos, sino que dice yo, en término singular, ¿verdad? Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué. Y contrariamente a lo que enseñan, como ya mencionaron los compañeros, contrariamente a lo que enseña la ICAR y muchos otros grupos religiosos, en el versículo 3 dice, no tendrás dioses ajenos. Es decir, no vayan ni siquiera a pensar que hay dos, o que hay tres, o que hay uno más. No, porque yo soy tu Dios. ¿Qué vemos? Que hay más de un Dios. De ninguna manera. De ninguna manera. Solo existe un Dios verdadero. Y precisamente los profetas enviados por Dios, precisamente aquellos hombres elegidos en la antigüedad, porque podemos leer todo el libro de Éxodo, de Levítico, de Números, de Deuteronomios y Génesis, y nunca vamos a encontrar que se enseñara o siquiera que se acercara para que llegara un pensamiento de que había más de un Dios. Y precisamente en otro libro, que es en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, encontramos una palabra tan clara que no deja ni la más mínima duda que solamente hay un Dios. Ahí en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 dice, oye Israel, oye Israel. ¿Por qué? Porque como todos sabemos, los israelitas habían estado en Egipto, habían estado esclavizados y cuántas creencias tienen los egipcios, como bien mencionaba Adonis, el trío que también ellos tienen. Entonces, Dios quiere que el pueblo de Israel tenga completamente claro que no hay más, y por eso le dice, oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Qué palabras tan claras del profeta, que había enviado Dios para que estuviera con el pueblo de Israel. Entonces, queda completamente claro que en la Sagrada Escritura, porque esa es la pregunta que se me formulaba, que si en el Antiguo Testamento, y lógicamente teníamos que meternos a escudriñar ese Antiguo Testamento, en la Biblia hablaba sobre la existencia de tres dioses, que si mencionaba, que si esto es algo acertado. Definitivamente, con la Sagrada Escritura, con todo lo que predicaron aquellos profetas en la antigüedad y lo que vemos nosotros, está totalmente desviado este concepto que Dios es tres. ¿Con quién sí se asemeja este concepto? Pues con los romanos paganos, con los babilónicos, con los griegos, con los egipcios, con los hindú. Con ellos se agarran bien de la mano porque tenían las mismas creencias. Exactamente, solo con diferente nombre, como dijo Manuel, con cara, con rostro diferente, pero las mismas creencias. Sin embargo, esto es satánico. Esto no viene de Dios.
porque el enemigo lo que quiere es quitarle precisamente la gloria a Dios, el único Dios verdadero. Entonces, definitivamente, en el Antiguo Testamento, la Sagrada Escritura en ningún momento expresa esto. Los profetas de Dios no relatan nada de esto, es totalmente lo contrario. Creo que es importante en medio de toda esta oscuridad de idolatría resaltar un par de pasajes bíblicos que son muy estratégicos. En Deuteronomio 4:39 es muy específico cuando dijo el profeta con meridiana claridad: aprende pues y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba y abajo en la tierra y no hay otro. Luego escuchamos al mismo Dios en el capítulo 32, verso 39, siempre de Deuteronomio, y dice: ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Es decir, para aquellos que piensan que hay dos ahí a la par, ¿verdad? Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Y el profeta Isaías, en Isaías 43:11, muy específico cuando dice Dios a través de él que yo soy Dios y no hay otro fuera de mí. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Entonces, si antes de él no ha sido formado Dios, ni lo será después de él, o sea, es decir, ¿cuándo fueron creados los otros dos? Por otro lado, yo soy el primero y el postrero, y se presenta: yo soy el alfa y la omega, principio y fin. El alfa es la primera letra del abecedario griego y la omega es la última. Como decir, yo soy la A y la Z en el español. ¿Qué letra existe antes de la A? ¿Y qué letra existe después de la Z? Ninguna. Es decir, eso es Dios, primero y el último, fuera de él no hay otro. También el profeta Isaías, en Isaías, el gran mandamiento, que en Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Y era mandamiento, o sea, no un mandamiento que no da opción. Y era precisamente por la idolatría circundante. En Isaías 45, 5 y 6 dice: yo Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí, ¿verdad? Vuelve el Señor, ¿verdad?, a defender. Y en el versículo 22 dice: mirad y sabed todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y en Isaías 46, 5, ahí, ¿verdad?, hay algo, porque después de que defiende que no hay más, acá nos dice: ¿a qué me asemejaréis? O sea, ni siquiera algo que se le aproxime, ¿verdad? Algo que se pueda asemejar. Y me igualaréis y me compararéis para que seamos semejantes. Vemos nosotros, ¿verdad?, cómo el Señor Dios defendió siempre su exclusividad. Acordaos de las cosas pasadas de tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. En realidad el Señor fue siempre celoso, ¿verdad?, como decía aquí Adán, de que es único, yo soy, y no permite ni siquiera que haya una semejanza, ¿verdad? Bueno, pues ya llegamos al término de esta siguiente ronda y como ustedes lo están apreciando, cada vez se pone más emocionante. Les vamos a pedir de favor, nos permitan unos instantes para un breve receso y enseguida estamos con ustedes con mucho gusto. No se vayan.
Bueno, pues ya estamos aquí de regreso con mucho entusiasmo para continuar llevándoles para ustedes el análisis de este tema tan interesante, que sobre todo para todas las personas que de alguna manera practican alguna religión cristiana. Bueno, quiero aclarar, religión cristiana solamente hay una. Todas las demás se dicen ser cristianas, y eso es lo que estamos analizando. Que si se dicen ser cristianas y no se apegan a la doctrina de Cristo, obviamente no lo son. Y eso es lo que estamos analizando. Por eso los invitamos para que este tema tan interesante ustedes lo analicen y formulen su propio criterio allí en su hogar. Vamos a continuar ahora con Adonis. Adonis, la Iglesia Católica impone como dogma la Trinidad. Es decir, hubo una etapa, hubo un periodo que ya nos harás el favor de explicarnos y que duraron algo de tiempo, muchos años, en discutir, analizar, aceptar, desechar, destruir, pelearse, y pasan muchas generaciones y al final es adoptado o es impuesto a la Iglesia Católica como un dogma de fe. Aquí te pediría de favor nos platicaras cómo inicia, quién inicia este periplo y quién concluye con esta imposición de la Trinidad como dogma en la Iglesia Católica. Bueno, es importante poder cabalgar en el tiempo e irnos hasta Roma. Existía un serio problema entre el cristianismo existente y la idolatría que se practicaba en Roma. Una de las cosas que quería hacer Constantino era fusionar el paganismo con el cristianismo. Y sucede que el monoteísmo enérgico del Antiguo y Nuevo Testamento no encauzaba con el politeísmo que ellos practicaban. Entonces se aprovecharon por ahí de una confusión que había, porque ya no estando los apóstoles, ya no estando la iglesia auténtica, sino ya existiendo un cristianismo, pseudo cristianismo, se casa este pseudo cristianismo con el poder y ahora hay que acomodar algunas cosas. Y sucede que Dios no encajaba con su politeísmo. Entonces surge allá por el año 318 este concepto precisamente iniciado para poderlo ajustar al paganismo. Según la historia, fue un concepto doctrinal que surgió en la ciudad de Alejandría alrededor del año 318 entre el sacerdote Arrio y el obispo de esa ciudad, llamado Alejandro de Alejandría. ¿Cómo sigue esta situación? Ellos discutían algunas cuestiones que ya las mencionó por aquí nuestro compañero Manuel, pero quiero irme más allá. Fue en el año 325 donde se hizo este concilio donde pues se adoptó la Trinidad. Luego el Niceno de Constantinopla, que fue en el año 381, y luego tenemos el Concilio de Éfeso en el año 431, que fue donde declararon a Jesucristo como Dios, para decir que María era la madre de Dios, y de esa manera es impuesta ya la creencia en la Trinidad en el clero romano. Es obvio que el sectarismo evangélico, el protestantismo evangélico, como así se llama, parido por la Iglesia Católica, pues hereda los genes de su madre. Y ellos salen y predicando exactamente lo mismo. Pues el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios.
lo que se decretó, que eran 3 personas distintas, coetáneos, coiguales, y por otro lado, más un solo Dios verdadero, que si hacemos una suma salen 4. Es una aberración totalmente de la doctrina de Jesucristo, y para el análisis de ustedes, porque no quiero quedarme mucho en la historia, porque hay algo que es bien importante que ustedes sepan. La creencia en la Trinidad, que no es de origen divino, sino que es de origen pagano, como ya vimos. Si ustedes hacen un estudio de la historia, van a ver que desde la antigüedad ya esta tríada ya era representada por un triángulo equilátero, como el día de hoy se sigue practicando y se sigue manifestando. Esta creencia no encaja para nada con la doctrina enseñada por el Señor, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el apóstol Pablo fue bien específico y dijo que no nos dejáramos engañar por huecas filosofías, según las tradiciones de los hombres y no según Cristo. Esto es bien importante, que nosotros entendamos las cosas según Cristo. El caso, por ejemplo, de la Trinidad, que según esta doctrina trinitaria hay 3 dioses creadores, porque Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Eso es según la teología de la Trinidad. Pero según Dios, solamente hay un creador, porque en Isaías 44:24, Dios fue claro al decir, yo Jehová que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, por mí mismo que extiendo la tierra. Él está dando testimonio que todo lo creado lo hizo Él solo. Pero para la teología trinitaria, pues fueron 3 los que crearon las cosas. A la luz de la enseñanza, el Hijo habría tenido 2 padres, como hace un momento platicábamos. El Espíritu Santo que lo engendró, que en este caso habría sido el verdadero Padre, porque fue el que lo engendró de acuerdo a lo que dice el libro de Mateo, y luego él se equivoca y le llama Padre a otro que no lo ha engendrado. Entonces es un insulto a la sapienza de Cristo, es un insulto a la revelación de Jesucristo. Jesucristo sabía perfectamente quién era su Padre y él no se estaba equivocando. Por otro lado, para el concepto trinitario, la segunda persona de la Trinidad, que en este caso para ellos es el Hijo, es omnisciente. Es según la Trinidad, pero según Cristo no. Según Cristo, cuando le preguntaron sobre la venida de Él a la tierra, dijo que Él no sabía ni los ángeles, sino que solo su Padre. Entonces, según Cristo, Él no es omnisciente. Según la teología trinitaria, sí es omnisciente. Por eso es importante tomar muy en cuenta este pasaje del apóstol Pablo. Por otro lado, conforme a esta doctrina, también Dios, los 3 son omnipotentes. ¿Qué significa omnipotente? Significa que todo lo pueden. Pero encontramos a la segunda persona de la Trinidad, vamos a llamarle así en torno a lo que ellos califican, allá en el huerto del Getsemaní, orando y sudando como gotas de sangre, pidiéndole al otro Dios que lo libre, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Cómo es posible que un Dios omnipotente esté postrado de rodillas orándole a otro Dios omnipotente? Es algo totalmente, es una aberración absurda. Por otro lado, hay un vacío bien interesante. Sucede que si nosotros juzgamos las cosas conforme a lo que ellos plantean, a ellos les aparecen 2 dioses desprovistos de divinidad. Porque de acuerdo a lo que el apóstol Pablo dice en Colosenses 2:9, hablando de Cristo, dice,
porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, o de la divinidad, como otra versión dice. Bueno, si en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, entonces el Dios Padre no tiene, el Dios Hijo, el Dios Espíritu Santo tampoco, el único que la tiene toda es el Dios Hijo. ¿Vas a decir algo? Sí, ahorita lo que mencionamos, ¿verdad? Según Cristo, como decía, ¿verdad? Las filosofías tratan de impresionar, de decir sabemos más, conocemos más, pero en la Trinidad hay un texto que conocemos, ¿verdad? Que nos dice, ¿verdad? Siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo. Una persona que sepa de soldadura sabe lo que es un ángulo. Un ángulo es una L. Pero los trinitarios en ese pasaje ponen un triángulo. Un triángulo, que es otra cosa. Defendiendo la Trinidad, según muy sabios, y no pueden diferenciar entre un ángulo y un triángulo. Y un ángulo es lo que une dos líneas. Exacto. Él está uniendo la línea horizontal de los profetas y la línea vertical de los apóstoles. Es Nuevo y Antiguo Testamento. Efectivamente. ¿Verdad? Pero ellos ponen un triángulo. Un niño puede diferenciar lo que es un triángulo de un ángulo, pero ellos no. Es otra cosa. Por otro lado, hay otra cosa. Les recuerdo que estamos ahorita en cuál fue el origen del dogma. Sí, sí. Y cuál es la conclusión del dogma. Entonces, estamos hablando que esto realmente fue un dogma, y cuando hablamos de un dogma que para los señores que lo producen es una verdad de fe, y le llaman verdad de fe porque tienen que aceptarla, les guste, la entiendan o no, que contrasta con lo que el apóstol Pablo era bien claro, apóstol conforme a la fe y el conocimiento, son dos cosas que tienen que ir de la mano. Las dos alas que nos elevan a las alturas del éxito es la fe y el conocimiento. La fe me sirve para creer y el conocimiento para saber en qué yo estoy creyendo. Entonces, de acuerdo a la pregunta, pues fue una imposición que hasta el día de hoy, pues tenemos en la ICARI, que heredó el protestantismo evangélico. Y lo que quería yo decir, y quiero terminar con esto, en contra de este dogma, que también nos aparecen dos dioses falsos en la Trinidad. Porque en la oración que Jesucristo hace en San Juan 17:3, Él dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Si el Padre Celestial es el único Dios verdadero, entonces el Dios Hijo no es verdadero, ni el Dios Espíritu Santo tampoco. Analicen ustedes lo que estamos hablando y se darán cuenta que esa creencia en la Trinidad no proviene de Dios. Yo creo, ¿verdad?, que el origen del dogma es convertir a María en Madre de Dios. Hay una intención oscura. Es una intención oscura. Convertir a María en Madre de Dios, que ya si eran 4 dioses, ahora ya son 5, ¿verdad?, en este caso. Bueno, pues lo cierto es que duraron 807 años desde que y se inicia por ahí en el año 318, según marca la historia, desde el año 318 hasta el año 1215 con el Concilio de Nicea. Imagínense ustedes, 807 años discutiendo y analizando y quitando y poniendo hasta llegar a la aceptación de un dogma, ¿verdad?, que es a la luz de la verdad es irreal. Y que quede claro que aún hoy dicen es un misterio. Aún todavía con eso. No lo han logrado entender. No lo han logrado, ¿verdad?, todavía. Y esto nos aumenta ya a más de 2000 años. Exacto. A más de 2000 años con esa oscuridad y con ese oscurantismo que priva en el dogma de la Trinidad. Muy bien, pero tenemos la oportunidad ahora para Manuel. Manuel, aquí voy a unir 3 preguntas más bien, a ver si eres tan amable en podernos ampliar este criterio. ¿Qué referencia hay de Dios respecto a su existencia como creador de todas las cosas? Y la otra pregunta es, ¿admite Dios la coexistencia de otros dioses? Y una pregunta más,
Jesucristo predicó la falsa idea de la Trinidad? Bueno, como ya mencionamos, ¿verdad? El creador, como lo llamemos, ¿verdad? Eso es una exclusividad que tiene nuestro Dios, ¿verdad? Es una exclusividad, como él mencionó, ¿verdad? Y no hay Dios fuera de él, no hay que se le compare. En realidad siempre fue Dios celoso en marcar ese lugar único, a tal grado que él mismo decía: ¿a qué me haréis semejantes? Buscar a otro creador, buscar a algo, ¿verdad? Que se le parezca, porque Dios inclusive es tan celoso que él mismo dijo: a nadie le doy mi gloria, con nadie, ¿verdad?, la comparto. Inclusive eso lo confirma en Hebreos, ¿verdad?, el apóstol Pablo, cuando marca de que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir? Que es tanta la grandeza de nuestro Dios que únicamente con el resplandor, ¿verdad?, es lo que conocemos de la grandeza de Cristo. Es tan grande nuestro Dios. De igual manera, cuando él, ¿verdad?, cuando se iba a construir el templo de Jerusalén, él dijo de la misma manera: si los cielos de los cielos no me pueden contener, ¿cómo, verdad, una casa me va a contener? Hablando de cómo en el Antiguo Testamento Dios defendió a toda costa su lugar. En el Nuevo Testamento, en Marcos 12:29, nuestro Señor Jesucristo retoma las palabras del gran mandamiento. Al él tomarlas, ¿verdad?, Jesús respondió, dice: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. En el momento en que el Señor toma las palabras del Antiguo Testamento, le da vigencia. No quiere decir que ya caducaron, sino que al contrario, ¿verdad?, vuelve a mencionarlo. En Romanos capítulo 3, versículo 30, el apóstol Pablo ahora le está hablando, ¿verdad?, a un pueblo, como ya lo habíamos mencionado, trinitario. Y él, ¿verdad?, les dice: porque Dios es uno. Es decir, que aunque ya no estaban en Jerusalén y el pueblo de Dios ahora, predicado a los gentiles, había llegado a Roma, un lugar que conocía a un Dios trino, o a muchos en este caso, nuevamente habla ahora el apóstol Pablo y les dice que Dios es uno. Y para estos días, pues ya el apóstol había sido enviado por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Es decir, que él todavía defendía esto. En 1 Corintios 8:6, nuevamente, ¿verdad?, hablando de la creencia del cristiano, porque la Trinidad seguía y lamentablemente sigue reinando. Para nosotros, dice: sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. ¿Qué quiere decir con estas palabras? Él, sin lugar a dudas, ¿verdad?, con los corintios estaba encontrándose con el problema de que había muchos dioses. Y no solamente se encontraban con ese problema, sino que cosas semejantes: un Dios Padre, un Dios Hijo, en lo cual es verdad. De hecho, los orígenes de los primeros escritos trinitarios que aparecen de la Iglesia Católica antes, ¿verdad?, del año 1300, marcaban que Dios era el Padre y el Espíritu Santo era la Madre, ¿verdad? Era la Madre y Jesucristo el Hijo. Y ahí a donde quedaba María entonces. Eso fue el origen. Por eso decía: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Y vuelve a decir las mismas palabras: del cual proceden todas las cosas. Allí el apóstol Pablo está defendiendo, podemos decir nosotros, el lugar único de creador de nuestro Dios. Es decir, no proceden de otro medio, no proceden de otra fuente, sino solo hay un Dios del que proceden todas las cosas,
como el mismo Jesucristo, ¿verdad?, lo admitió. En Efesios 4:6 vuelve, ¿verdad?, a mencionar un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. ¿Qué quiere decir ya con esto? No está dividiendo a Dios ni la creencia hacia Él, sino que vuelve, ¿verdad?, sobre todo, por todo y en todos, defendiendo el apóstol Pablo. En 1 de Timoteo 2:5 nuevamente lo dice, porque hay un solo Dios, ¿verdad? Y las palabras de Cristo que mencionaba el compañero Adonis, ¿verdad? Esta es la vida eterna, que te conozcan el único Dios verdadero. Creer en un Dios trino no es la vida eterna. Yo creo que es vital, Manuel, aclarar una cosa. Ajá. Que todo el pseudo-cristianismo se alimenta de tres tesis teológicas. La de Sabelio, la de Arrio y la de Atanasio. La de Atanasio, que fue el que planteó que eran tres dioses. Arrio, que son dos que cohabitan desde el principio. Y Sabelio, que predicó la unicidad de Dios, que es de la que se alimentan pues muchas organizaciones religiosas que se hacen llamar apostólicos, de la fe en Cristo Jesús, pentecostales, que bautizan en el nombre del Señor Jesús, se alimentan precisamente de allí. De esas creencias. El asunto es que la verdad absoluta del cristianismo no nace ni tiene nada que ver con estas tres hipótesis teológicas. En síntesis, porque la pregunta que hacía nuestro director, a Manuel, era: ¿Jesucristo predicó la Trinidad? En sí esa es la pregunta. Entonces realmente Jesucristo nunca predicó la Trinidad. Jesucristo en los escritos, en Mateo, Marcos, Lucas, De hecho, Juan, le pregunta a un rabino, y cuando responde el rabino, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, ahí está. no estás lejos del reino. Exacto, no estás lejos del reino de Dios. Entonces definitivamente Jesucristo. Ahora los que nunca creen en la predica Trinidad están Están muy lejos. perdidos, ¿verdad? Muy bien, pues ya ustedes están escuchando y atendiendo lo que están virtiendo ahorita los compañeros panelistas, y que la verdad, bueno, hay mucho por hablar. Vamos a concluir ya esta ronda de preguntas o de análisis con Adán. Bueno, aunque ya por ahí se infiltraron muchos pasajes bíblicos y les dejamos un poquito muy limitado el campo de acción a Adán, vamos a preguntarle a Adán, bueno, ¿y los apóstoles? Los apóstoles recibieron la doctrina de Jesucristo. Luego, el apóstol Pablo recibe la doctrina de Jesucristo, pero no directamente estando en vida Cristo, sino la recibe por revelación. Bueno, lo que predica el apóstol Pablo y lo que predican los apóstoles que recibieron directamente de Cristo la doctrina, salen de acuerdo. Y dice la Escritura, se dan las diestras de compañía. En general, Adán, los apóstoles que recibieron de Jesucristo la doctrina, unos directamente y otros por revelación, ¿predicaron la idea de la Trinidad? Sí, pues muy importante, muy interesante esta pregunta en sí, porque nos está remontando a la época de los apóstoles en la antigüedad. Es decir, en sí, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, el apóstol Juan, todos los apóstoles llegaron a predicar la Trinidad. Y definitivamente, pues ya sabemos la respuesta. Definitivamente ellos nunca predicaron tal cosa. Jesucristo, definitivamente, cuando Él dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Definitivamente la enseñanza de Cristo es clara. Y el mismo Cristo dice, lo que yo hablo, no lo hablo de mí mismo, sino que el Padre que me envió, Él es el que me da las palabras que yo hable. Entonces, el Padre habla en Cristo. Y Cristo, la enseñanza fue que te conozcan a ti, el único, es decir, único
porque no hay dos, no hay tres, es uno solamente. Ellos, los apóstoles, aprendieron de Jesucristo, pero bien decía nuestro director, pero el apóstol Pablo no estuvo con Cristo, no estuvo ahí presente. Sin embargo, el apóstol Pablo recibe por revelación la doctrina que, aunque él no estaba presente físicamente, no estaba ahí en el lugar, sin embargo, la doctrina él también la recibe y también la enseña. Y precisamente la primera de Corintios capítulo 6 versículo 4, cuando el apóstol Pablo habla de las viandas, de las comidas, el apóstol Pablo enseña lo que él aprendió por revelación de Jesucristo. Y él dice acerca de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Veamos aquí cómo el apóstol Pablo, que aunque no anduvo con el Señor Jesucristo, sin embargo él enseña lo mismo que Jesucristo enseñó. Porque Jesucristo enseña, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Solo habla de uno. Y aquí en la primera de Corintios, perdón, di mal la cita, es 8:4. Primera de Corintios 8:4, el apóstol Pablo dice exactamente lo mismo que Cristo enseñó y dice, las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Se establece entonces perfectamente cuál es la doctrina cristiana, la doctrina verdadera, y entonces quien enseñe otra cosa no es verdadero. Y si no es verdadero, pues es falso. Entonces el que enseña otra cosa está enseñando una falsa doctrina. Y ya en el versículo número 5, el apóstol Pablo precisamente dice, aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses. Es decir, esto de la creencia de varios dioses, esto es milenario. Existe desde hace muchísimos años y esto no es algo nuevo y que bien se pone de acuerdo la mentira con la mentira. Hay algo que me está picando la lengua, por decirlo. A ver. Los demonios han engañado a la humanidad diciéndoles que hay tres dioses, pero saben que ellos no creen eso. Santiago 2:19 dice, tú crees que Dios es uno, bien hace, también los demonios creen y tiemblan. En otras palabras, los demonios están mejor que estas personas. Sí, exactamente. Entonces, fíjate cómo entonces el apóstol Pablo y el texto que citaba Adonis de Santiago nos confirma. Y algo más. Habrá quien de los que nos están sintonizando creen que Dios son tres. Y el texto que acabamos de leer o que acaba de citar Adonis dice, los demonios también creen que es uno. Que es uno. Entonces imagínense en qué lugar quedan aquellos que creen que son tres. El versículo 5 dice que aunque haya muchos que se llamen dioses, porque esa creencia siempre ha existido. Muy bien, entonces definitivamente para nosotros, es decir, para los verdaderos cristianos, porque esto es lo que dice el apóstol Pablo, sin embargo para nosotros solamente hay un Dios, el Padre. Entonces la enseñanza apostólica no es definitivamente compatible con lo que en Nicea en el año 325 empezó y que en el año 1000 concluyó, y que la ICAR enseña que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Definitivamente los apóstoles no comparten, no es compatible. Además, mira, ellos dicen que el Padre y el Hijo ya existían. El problema es que cuando Dios introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle los ángeles de Dios.
Bueno, y si Jesucristo existía antes de nacer, ¿cómo era? ¿Cómo se llamaba? ¿Por qué no se le adoraba? Sino que hasta que lo introduce en el mundo, y luego la profecía, yo seré a él por padre y él será mi hijo, tiempo futuro. No dice él, yo soy su padre y él es mi hijo. Lo que el ángel le dice a María, el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. No dice será. Porque no estaba todavía, estaba en el plan de Dios, que es lo que la gente confunde, ¿verdad? Platicaba con un trinitario, ¿verdad?, en una ocasión, y le decía, bueno, ¿qué recibió Cristo por todo lo que sufrió? ¿Verdad? Pues, pero sí ya la tenía. Entonces no recibió nada. ¿Cuál era el objeto de venir a sufrir, no? Vino, sufrió, padeció para no recibir nada, porque ya todo lo tenía. No, y él dice, glorifícame, no dice devuélveme la gloria que me quitaste. Exacto, ¿verdad? Entonces le dije, no recibió nada, ¿verdad? Hablando de que en realidad Cristo tuvo principio, ¿verdad? Y fue adorado hasta que nace. Y fue adorado porque el Padre lo ordenó. ¿Verdad? Porque el Padre lo ordenó. Entonces Jesucristo es adorado por orden del Padre, siendo el Hijo de Dios, ¿verdad? Y que de igual manera, al decir él, el único Dios verdadero, como que él ya sabía que lo iban a vincular, ¿verdad? Él rápido marcó, el único Dios verdadero, como diciendo, ¿quieren hacerme Dios? Sería falso entonces. Hay una cosa que hay quienes se basan en un versículo del libro de los Hebreos, que Dios le llamó Dios al Hijo cuando dice, más del Hijo dice tu trono, oh Dios. Y lo que sucede ahí es que David está orando. Y David dice, tu trono, oh Dios, cetro de equidad es el cetro de tu reino, has amado la justicia. Bueno, el apóstol Pablo lo que está haciendo es interpretando que lo que David está diciendo, lo estaba diciendo en torno a que Dios le iba a otorgar su trono a su Hijo. No está diciendo que el Hijo sea Dios. Un dato interesante, ya que se está mencionando esto, es el texto que usan los que afirman que ya existía Cristo, y es el texto donde el Señor Jesucristo menciona y dice, antes que Abraham fuese, yo soy, y dicen ellos, ahí está. Entonces, realmente ahí habla del verbo ser, porque dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Habla del verbo ser, no del verbo estar, porque el verbo estar es que allí estuvo. Entonces, él ya estaba, pero en la mente de Dios. En el plan de Dios. Pero sin embargo, no existía. Y es lo que dicen los de la preexistencia, aunque como que nos estamos metiendo a otro tema. Pero viene a salir que por eso dicen que es Dios Hijo, porque Él ya existía. Entonces definitivamente ese texto de antes que Abraham fuese, yo soy, está hablando del verbo ser, no del verbo estar. Hay algo, ¿verdad? Hay dos textos, uno en el Antiguo Testamento, otro en el Nuevo, Isaías 44:6, Salmo 102:27. ¿Verdad? Tú eres el mismo. En Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio. Así lo dice, ¿verdad? Y en Santiago 1:17 dice, en él no hay mudanza, no hay cambio. ¿Qué quiere decir? Si queremos decir que ahora son tres, ya estamos marcando un cambio. Una transformación. Exacto. Deja Dios de ser inmutable, ¿verdad? Que es algo, una prerrogativa, algo exclusivo de Dios. Sería un Dios mutante. Un Dios mutante deja de ser Dios en realidad. Por favor, ayúdenme porque ya se nos descontroló aquí el tiempo. Pero bueno, la materia es tan importante y qué bueno que se han dado todas estas cosas, aunque ya el tiempo lo destrozamos. Vamos a ir al último corte, por favor. Espérenos un momentito la cereza del pastel. Permítanme controlar un poquito aquí a los compañeros que están muy agitados y enseguida volvemos con ustedes para llevarles a cabo las conclusiones. Solo un momento, por favor, no se vayan, empieza la cereza del pastel.
Únicamente para dar las conclusiones es que volvemos en este último fragmento de su programa Voces del Areópago. Y ahora en esta tercera ronda de preguntas, y más que preguntas serán conclusiones, vamos a invitar a los panelistas en el mismo orden en que fueron apareciendo dando sus ponencias, que por favor en 1 minuto resuman sus conclusiones en este tema, empezando con Adonis. Bueno, quiero que todos los que han estado pendientes de este programa se queden con este pensamiento. Creer que aparte de Dios, el hacedor del universo, el Padre Celestial, hay 2 dioses más, es un insulto incluso a la omnisciencia de Dios. Porque Dios, que puede Él estar en todos los lugares como un ser omnipresente y como infinito en todas las galaxias del universo, hasta el día de hoy no se ha encontrado con ningún otro Dios, a tal grado que lo dijo Él claro en Isaías 44:8. No temáis ni os amedrentéis, no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije luego, vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno, pero sucede que tú conoces otros 2. ¿Cómo ves? Analiza esto. Bueno, el Hijo, ¿verdad? No es Dios, es el Hijo de Dios. Hay muchos pasajes, ¿verdad? No, solo los vamos a mencionar. Por ejemplo, Cristo fue engendrado, por eso no puede ser Dios. Cristo murió, Dios es inmortal. Cristo nació sujeto a la ley, Dios no está sujeto a nadie. El Hijo fue tentado, Dios no es tentado por nadie. El Hijo aprendió, ¿verdad? Dice que crecía en sabiduría, fue perfeccionado. Dios no puede ser perfeccionado porque es perfecto. El Hijo, ¿verdad? No es omnisciente, como ya lo mencionaba Adonis, ¿verdad? Hablando de que la venida de Él nadie la sabe. Eso lo decía en Marcos. En Hechos 1:17 lo confirma, que eso solo 1:7 lo sabe el Padre. Y en Apocalipsis 1:1 dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio, ¿verdad? Dios, el Hijo fue visible, Dios es invisible. Por eso, ¿verdad? Y fue el Hijo el que nos enseñó a creer en solo un Dios verdadero. Creer en la Trinidad, ponemos en riesgo la vida eterna, la salvación de nuestra alma. Dios los bendiga. Bueno, me toca despedirme y solo quiero que ustedes se lleven este pensamiento. ¿Hasta qué grado conocemos a Dios? Pero al Dios verdadero, al Dios que hizo los cielos y la tierra, al que nos da la vida. ¿Por qué? Porque un conocimiento correcto de Dios es esencial para la salvación. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Creo que pensar que Dios son 3 es un error garrafal que nos puede llevar no a la salvación, sino a lo contrario. Te dejo con este pensamiento y que pases buenas noches. Bueno, pues yo quisiera dar lectura a las conclusiones, agregando un poquito aquí algunos conceptos que pude yo captar en el estudio que hicimos sobre la Trinidad. Y bueno, todo esto inicia en el año 318, en el que Alejandro de Alejandría traía él arrastrando la idea de que existían 3 dioses, y surge Arrio con un pensamiento y una creencia de que solamente eran 2 dioses, y la discusión de estos 2 hombres al interior de la Iglesia de Roma, de la Iglesia Católica, llega esta diferencia tan grande en ellos, estas corrientes religiosas, que entre los 2 se ponen de acuerdo y dicen, bueno, pues vamos a llevarlo a una discusión con todos los obispos, y es así como se gesta el concilio de Nicea en el año 325. Y el primer intento de dar forma a la idea de la Trinidad precisamente está en el resultado de este concilio de Nicea, donde se aprobó por los participantes que
Cristo, dicen ellos, era la misma sustancia que Dios. Con esta creencia, según ellos, daban a Cristo el mismo lugar que a Dios, pero no se tocó el asunto del Espíritu Santo. Constantino, el emperador romano, fue quien convocó a los obispos al concilio de Nicea para definir tal situación. Asistieron, dice la historia, 300. Y la iniciativa de reunir a los obispos era más bien porque tal idea estaba dividiendo al pueblo y él veía esto como algo muy peligroso, y entonces esto nos delata que más bien, lejos de ser un asunto religioso, era un asunto de cuestión política. Constantino entonces fue quien propone que Jesucristo era consustancial con el Padre y dirigió activamente las discusiones que durante 2 meses firmaron el acuerdo, y quedó como credo este asunto con 298 obispos, y 2 de ellos no votaron, no estuvieron de acuerdo. Viene el concilio de Constantinopla en el año 381, donde el emperador Teodosio establece el credo del concilio de Nicea como la norma a seguir, y para ello convoca al concilio de Constantinopla. Ya tenemos ahí un tercer intento. En este concilio se aprobó en colocar al Espíritu Santo en el mismo nivel de Dios. Ya suben aquí uno más. Y de Cristo, aunque este fue el resultado del concilio, hubo muchos obispos que se opusieron a él. Es necesario que todavía hasta este momento no se usaba la palabra Trinidad. En el primer concilio de Toledo, en el año 400, ellos por primera vez mencionan: creemos en un solo Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero todavía no acomodan la palabra Trinidad. En el credo de Atanasio, que era un clérigo que había apoyado a Constantino en Nicea, lleva su nombre, el credo de Atanasio, y declara: adoramos a un solo Dios en Trinidad. Ahí aparece ya la palabra primaria. Adoramos a un solo Dios en Trinidad. El Padre es Dios, dicen ellos, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y sin embargo, dicen ellos, no hay 3 dioses, sino un solo Dios. Entonces, lo que mencionaba Manuel, ¿no?, que era un juego cantinflesco ahí. Luego, en el cuarto concilio de Letrán, estamos hablando ya, perdón, me brinqué. En el primer concilio de Toledo, en el año 400, es donde no, ya había mencionado esto, perdón. Me voy al cuarto concilio de Letrán en el año 1215. Estamos hablando ya de 1200, a 215 le agregamos 7, 1223. Nos vamos a 1223. Concluye, después de acaloradas deliberaciones, con esto: creemos con fervor y reconocemos que no hay más que un solo verdadero Dios, Padre, Hijo y Espíritu. 3 personas, pero una sola sustancia y una sola naturaleza. Allí, por favor, mencionan que tanto Dios como el Espíritu Santo son personas. Y entonces, cada intento que hacen una revoltura peor que la anterior. Es en el año 1215, entonces, en el concilio de Letrán, donde se establece ya el dogma como la Trinidad, y lo adoptan para todas sus creencias y sus cultos. Como mencionaba Adonis en una de las pláticas, dice, y se me fue. Más un solo Dios, ¿verdad? No, me refiero yo a que un dogma no es si la iglesia lo quiere aceptar, si el pueblo lo quiere aceptar o no lo quiere aceptar. Un dogma es una imposición al pueblo. Y entonces la idea que se estuvo fraguando durante 807 años y que hasta la fecha no se han puesto de acuerdo, se lo imponen a un pueblo y le dicen: ahora vas a creer que Dios son 3 personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y todavía vuelven otra vez, pero nada más hay un solo Dios. Entonces es una mezcla ahí de mentiras y de engaños. ¿Cuál es la conclusión? No hay 3 dioses.
No hay tal Trinidad, es un invento de los hombres. Esta es la conclusión a la que han llegado los analistas en este tema de análisis histórico-doctrinal. Bueno, pues les agradecemos a todos ustedes el favor de su atención a este trabajo y agradezco profundamente a los compañeros panelistas por su valiosa aportación. Esperamos que haya sido de su agrado y hayamos contribuido en algo en el conocimiento de este tema. También agradecemos su atención a todos ustedes por haber visto este programa Ecos del Areópago. Y nos despedimos con este pensamiento, o más bien, con esta invitación. Hay un apóstol de Jesucristo en la tierra, es auténtico, búscalo, lo puedes encontrar. Muchas gracias y buenas noches.